Bienvenidos a la clase número 7 de la materia Análisis de Circuitos Electrónicos de la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy empezaremos a ver un tema nuevo que es respuesta en frecuencia de los amplificadores multietapa. En la clase de hoy veremos la definición de la función de transferencia de un sistema. Veremos los diagramas de Bode como herramienta gráfica para analizar el comportamiento de un sistema en el dominio de la frecuencia. Veremos lo que es el diagrama de una constante, el diagrama de un cero de orden 1, el diagrama de un polo de orden 1, el diagrama de ceros y polos en el origen, tanto la parte del módulo como la parte de la fase. Estableceremos unas reglas para dibujar los diagramas de Bode a mano alzada para tener una estimación gruesa del comportamiento de un sistema. Veremos ejemplos de cada uno de los casos y la bibliografía asociada a este tema. La función de transferencia es una expresión que relaciona la salida de un sistema con su entrada, pero en el dominio de la frecuencia. Eso significa que si hemos estado trabajando en el dominio del tiempo, en los circuitos electrónicos que hemos estado estudiando, ahora nos pasaremos al dominio de la frecuencia, utilizando la transformada de Laplace. Lo aplicaremos a los elementos básicos presentes en los circuitos y a partir de allí obtendremos la expresión de la función de transferencia de ese circuito. Esa función de transferencia, en forma general, se suele representar en forma polinómica, una de las versiones, donde hay un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Esos polinomios pueden tener distintos grados u orden. El polinomio en el numerador aparece ahí como grado m y el polinomio en el denominador aparece como grado n. Y son los términos asociados a cada uno de ellos. Una primera versión muy útil de eso es la factorización de esos polinomios en función de sus raíces. Los factores del polinomio del numerador se denominarán ceros y los factores en el denominador se denominarán polos. Como ven en pantalla, la función de transferencia con sus respectivas raíces aparece con una constante k, multiplicando una serie de binomios en la parte del numerador, s más z1, s más z2, y así sucesivamente hasta s más zn. Esos son los ceros de la función de transferencia. Cada uno de esos términos anula la función de transferencia en su valor correspondiente. Por ejemplo, en el caso de s más z1, pues obviamente se anula en s igual a menos z1. Eso es un cero. Y así sucesivamente. Abajo están los términos que anulan el denominador, las raíces, s más p1 por s más p2, así sucesivamente hasta s más pn. Y efectivamente, cuando s más p1 es igual a 0, entonces, bueno, s es igual a menos p1 y eso anularía el polinomio del denominador. Y aparece una constante k. De tal manera que esa es la estructura básica de una función de transferencia factorizada. Y como pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, S viene expresado en radianes sobre segundo, Z1, Z2, Z3, Zm, P1, P2 hasta Pn también vienen en radianes sobre segundo. Hay que tener mucho cuidado porque las unidades son importantes. Y eso es una primera versión de la función de transferencia, con la cual pues uno se siente muy cómodo porque la referencia es la frecuencia angular
y es fácil decir cuál es la frecuencia angular asociada a cada uno de los términos del numerador y el denominador. Veamos el ejemplo 7.1. La función de transferencia de un circuito en base a las raíces del polinomio del numerador y de las raíces del polinomio del denominador está como se muestra en pantalla. C sub S entre R de S es igual a 100S al cuadrado más 800S más 1500. Y en el denominador S al cubo más 12S más 44S más 48S. Factorizando el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, entonces nos queda que hay 100 que multiplica a S más 3 y a S más 5 en el numerador, y debajo aparece S más 2 que multiplica a S más 4 y que multiplica a su vez a S más 6. S más 3 y S más 5 son los ceros de esa función de transferencia. S más 2, S más 4 y S más 6 son los polos de esa función de transferencia. Y la constante K vale 100. Ahora bien, en muchas ocasiones, o en muchos autores, sobre todo el área de sistemas de control, se suele representar la función de transferencia de una forma un poco distinta a la anterior. Y es la que ven en pantalla. Si cada valor de los ceros y cada valor de los polos se saca fuera del binomio, entonces eso luego aparece multiplicando a la constante o dividiendo a la constante. Me explico. Si a S más Z1 yo saco Z1 fuera de ese binomio, entonces me queda S entre Z1 más 1, pero queda el Z1 multiplicando también afuera. Y lo mismo va a pasar con Z2, y lo mismo va a pasar con el resto hasta llegar a Zm. Lo mismo sucede en el denominador. Si el término S más P1 yo saco P1 fuera del binomio, entonces quedaría P1 multiplicando afuera por los términos que están en el denominador. Y así pasa con P2, con P3, sucesivamente hasta llegar a Pn. Eso hace que se genere una nueva constante, que es el resultado de multiplicar la K original por todos los Z y dividirlo entre todos los P's. Y eso lo resumimos en una gran constante llamada A sub 0. De tal manera que es posible encontrar en cierta literatura una expresión de la función de transferencia como la que está en pantalla, ¿no? Donde tenemos S sobre Z1 más 1 y así sucesivamente, dividiendo a S sobre P1 más 1 y así sucesivamente. Es la misma representación de la página anterior, pero puesta de otra forma. Eso, digamos que le permite a muchos autores desarrollar ciertos conceptos de función de transferencia en base a esa expresión que está allí. Veamos el ejemplo 7.2. Una representación alternativa de la función de transferencia del circuito que acabamos de ver en el ejemplo 7.1 sería esta. Saco el 3 fuera del binomio, saco el 5 fuera del binomio, saco el 2 fuera del binomio, saco el 4 fuera del binomio y saco el 6 fuera del binomio. Eso me queda una super constante que es de 100 por 3 por 5 dividida entre 2 por 4 por 6. Eso me da 31.25. Y me queda la expresión representada en términos de S dividiendo a los respectivos ceros y polos asociados. Hay un aspecto importante también acá en la representación de funciones de transferencia, y es que está basada en muchos casos en el concepto de constante de tiempo, que viene expresada en segundos. Las constantes de tiempo asociadas a cada uno de los ceros y de los polos es el inverso de cada una de las frecuencias que tienen los ceros y los polos. De tal manera que los tau sub Z1, que es igual al inverso de Z1 y así sucesivamente, y los tau sub P1, que es el inverso de el polo 1, P1, y así sucesivamente, forman las constantes de tiempo que vienen expresadas, como dije, en segundos. Entonces, esa constante de tiempo multiplicada por la frecuencia de radianes sobre segundo, pues da algo adimensional.
No es un mayor cambio en la expresión de la función de transferencia, simplemente todos los términos que tenían dividiendo a los ceros y a los polos pasan a ser constantes de tiempo asociadas. Las constantes de tiempo es un elemento importante en el análisis de los sistemas de control porque tiene que ver con su velocidad de respuesta de alguna forma. En el ejemplo 7.3 podemos ver la función de transferencia del circuito del ejemplo 7.2 en forma de constantes de tiempo. Entonces sacamos afuera, dividimos los respectivos polos tenemos su expresión de los inversos y entonces podemos ver allí que el primer 0 es 0.33 s más 1, el segundo 0 es 0.2 s más 1, el primer polo es 0.5 s más 1, el segundo 0.25 s más 1, el tercero 0.17 s más 1. Todas esas cantidades expresadas en segundos. Por lo tanto, podemos, en lugar de decir cuál es la frecuencia del cero o cuál es la frecuencia del polo, podemos hablar de cuál es la constante de tiempo del cero o cuál es la constante de tiempo del polo. La constante no se ve afectada por este cambio. Una vez obtenida la función de transferencia del circuito o del amplificador que se estaba estudiando, un aspecto importante es poder representar gráficamente el módulo de esa función de transferencia y la fase de esa función de transferencia en función de la frecuencia. Porque gráficamente uno puede tener una idea bastante cercana a la realidad solamente mirando el comportamiento de esos dos términos, el módulo y la fase. Entonces, para poder llegar a hacer la representación en Bode de esa función de transferencia, que de alguna manera responde al comportamiento del circuito en frecuencia, entonces hacemos la sustitución del operador de Laplace por J omega, que es equivalente en frecuencia. Y definimos el módulo de C entre R como el módulo de la constante sub 0 multiplicado por los módulos de cada uno de los términos que están en el numerador y dividiendo todo el módulo de cada uno de los términos que están en el denominador, habiendo sustituido S por J omega. Entonces vamos a tener un término que es real, que es los unos, y un término que es imaginario, que son los omega tau sub z1, omega tau sub z2 sucesivamente, y los omega tau sub p1 y los omega tau sub p2, así sucesivamente. Tenemos dos números, son números complejos, tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y la fase de C entre R, pues va a ser la fase asociada a la constante sub 0, más la fase asociada al primer término del numerador, y así sucesivamente, sumando el segundo término y sumando el tercero, así sucesivamente, menos la fase asociada a los términos de los polos que están en el denominador. Todos van a ser restados, o sea, la parte de arriba se suma, pero la parte de abajo se resta para efectos de la expresión de la fase de la función de transferencia. Una vez hecho lo anterior, vamos a desarrollar las expresiones del módulo de la fase de acuerdo a las ecuaciones que ya conocemos de nuestro background en matemática. Entonces, el módulo de la constante a sub 0 es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como la constante no tiene parte imaginaria, pues eso aparece como un 0. Y en cada uno de los términos de los ceros y en cada uno de los términos de los polos, donde en la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Ahí el 1 es la parte real, que es al cuadrado, y los omega tau sub z o tau sub p quedan elevados al cuadrado también porque son la parte imaginaria de la expresión. En el caso de la fase entre C entre R, pues va a ser la arcotangente de los términos que están en la constante, que en este caso es la parte imaginaria entre la parte real,
0 entre A sub 0, más la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real de cada uno de los ceros, menos la arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real de cada uno de los polos, tal como se ve en la pantalla. Si simplificamos las expresiones de módulo y fase obtenidas en la página anterior, entonces nos quedaría una expresión mucho más limpia de lo que es el módulo y la fase de la función de transferencia. Entonces el módulo S entre R va a ser igual a sub 0 por todos los términos raíces, como vimos, quitándolos al cuadrado, que ya son obvios, por menos el 1 al cuadrado, y la raíz cuadrada de A sub 0 al cuadrado, pues A sub 0, y así sucesivamente. Y en el término, la expresión de la fase, pues el elemento que nos daba 0, pues lo quitamos, y los unos que estaban dividiendo también los quitamos, para que quede una expresión ya más sencilla. He desarrollado esto de esta forma para digamos, ir paso a paso viendo cómo se va transformando primero la función de transferencia y luego las expresiones del módulo y de la fase. Ejemplo 7.4. Obtenga las expresiones del módulo y de la fase de la función de transferencia en un circuito del que hemos venido desarrollando a lo largo de esta clase. Entonces la raíz cuadrada para el caso de la constante es la raíz cuadrada de la constante elevada al cuadrado más 0 elevado al cuadrado, porque la constante no tiene parte imaginaria, y así sucesivamente con los ceros, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0.33 omega elevado al cuadrado, y así sucesivamente, y abajo la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0,5 omega elevado al cuadrado. En el caso de la fase, la arcotangente de C entre R es igual a la arcotangente de la constante, que es la parte imaginaria, que vale 0, entre la parte real, que vale a sub 0. Pero como esa cuenta da 0, pues entonces ese término desaparece en el caso de la fase. El resto sí, la arcotangente de primer término de los ceros, 0.33, más la arcotangente de 0.2, y luego menos la arcotangente de 0.5, y menos la arcotangente de 0.25 y menos la arcotangente de 0.17. Entonces ahí está toda la expresión de lo que sería la fase. Bueno, lo que está aquí en esta página simplemente es una versión un poquito más simplificada que la página anterior, quitando los términos de división, porque tenemos divisiones por 1, lo cual queda más sencillo, y dejamos el término de la cotangente de la constante, que da 0, solamente como una referencia de que ese término existe y luego va a ser eliminado. Usualmente los diagramas del módulo, para expresar el módulo de la función de transferencia, se suelen utilizar en decibeles, que es el resultado de aplicar logaritmo base 10 a las expresiones asociadas a ellos. Es una referencia porque las escalas logarítmicas comprimen información y entonces permiten graficar con más comodidad los valores para que quepan en un área razonable. Si utilizamos la expresión lineal, obtenemos valores tales como 5000, y 5000 respecto a otros valores más pequeños es muy desproporcionado. Entonces es incómodo graficar algo en base a valores lineales, por eso se suele expresar eso en forma logarítmica. Entonces la función de transferencia, el módulo de ella, C sub R expresado en decibeles, es básicamente 20 logaritmos del término de la constante más 20 logaritmos de los términos del numerador, que son los ceros, menos 20 logaritmos de cada uno de los términos que están en el denominador, que son los polos. Un aspecto importante en la representación del módulo en los diagramas de Bode son las rectas que se suelen utilizar allí. Esas rectas tienen, por supuesto, una pendiente. Entonces, en el caso que nos ocupa ahorita, que son el módulo, tenemos en el eje de las X frecuencia
en radianes sobre segundo. En este caso, omega 1 y omega 2 son dos puntos de referencia de frecuencia para una recta, y en el eje de las y está el dominio de las amplitudes, en este caso los valores correspondientes a cada uno de los módulos expresados en decibeles. Ambos ejes están expresados de forma logarítmica. ¿Okay? Entonces el eje de las x con frecuencias es logarítmico y el eje de las y con módulos también es logarítmico. Entonces, para hallar la pendiente de esa recta, pues tomamos dos puntos de referencia, ¿verdad? Y decimos que m pues va a ser el 20 logaritmo de a sub 2 menos 20 logaritmo de a sub 1 entre el logaritmo de la frecuencia omega 2 menos el logaritmo de omega 1, ¿no? Entonces, lo que sería de delta y entre delta x. Simplificando, aplicando las propiedades logarítmicas, como que tenemos las rectas de logaritmos se pueden expresar como la división de las constantes, en este caso 20 logaritmo de a sub 2 entre a sub 1 y abajo es logaritmo de omega 2 entre omega 1. Si decimos que es la situación típica que la relación de entre a sub 2 y a sub 1 es igual a 10, un factor de 10, y que omega 2 entre omega 1 también es un factor de 10, lo que se llama comúnmente décadas de frecuencia, cuando tenemos valores puntuales que están separados por 10 veces las cantidades, eso se llama décadas. Entonces podemos decir que la pendiente de esa recta m va a ser 20 dB entre una década, entonces ya 20 dB por década. Quiere decir que cuantifico los cambios de las pendientes en función de dBs por década. Esa es un poco la introducción de este tema, que luego vamos a profundizar más adelante. Supongamos que queremos obtener las expresiones de modo de fase, en este caso de una constante k. Entonces tenemos que la función de transferencia C sub s entre rs es igual a k. Entonces el módulo de la función de transferencia va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que es k, más la parte imaginaria, que es 0 elevado al cuadrado. Eso nos va a dar k. Y luego, como acabamos de decir, si se expresa ese valor en decibeles, tenemos 20 logaritmos de k. Si k es una constante positiva mucho mayor que 1, pues obtenemos esa expresión en el dibujo, que es una línea recta en decibeles en color azul. Esa es lo que sería la representación en módulo de una constante. Entonces es un valor constante para todo rango de frecuencias. Es constante. En el caso de la fase de la función de transferencia, sería arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. La parte imaginaria vale 0, la parte real vale k. Por lo tanto, sería la cotangente de 0, que daría 0 grados. Entonces, para toda frecuencia, la fase de una constante sería 0 grados. Y la representamos con esa línea azul constante que se ve en pantalla. Ahora veamos el análisis para un 0. Se conoce como 0 de orden 1, porque es en ese binomio s está elevado a la 1. Entonces es un 0 de primer orden. ¿Okay? Y ese 0 pues tiene la expresión que se ve ahí, s por tau sub z, que es la constante de tiempo asociada a ese 0 más 1. Entonces, si queremos hallar la expresión del módulo de función de transferencia, bueno, tenemos la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado. Entonces, omega tau sub z al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, es en primera instancia el valor del módulo, de la expresión del módulo de ese 0 de orden 1. Luego que tenemos eso, que es la expresión lineal del módulo del 0 de orden 1, pasamos a representarla en decibeles. Entonces saquemos 20 logaritmos de la raíz cuadrada de omega tau sub z elevado al cuadrado más 1.
Entonces, para hacer una estimación gráfica gruesa, tomamos 3 puntos de apoyo. El primero, ¿qué pasa con esa expresión si omega tiende a cero? O sea, si es un valor pequeño. ¿Qué pasa con esa expresión si omega tiende a infinito? Que es un valor muy grande. ¿Y qué pasa cuando omega tiende al inverso de la constante de tiempo asociada al cero de orden 1? Son los 3 puntos de referencia genéricos que vamos a tomar para todo lo que vamos a hacer. Eso, pues obviamente se van a perder ciertos detalles, pero por lo general hacer esto nos da una buena idea de lo que pasa con la función de transferencia en la parte del módulo. Entonces, cuando omega tiende a 0, si omega vale 0, la raíz cuadrada de 1 vale 1, más el término en 0, y 20 logaritmos de 1 pues da 0, 0 de b. En el caso que es infinito, omega por tau sub c tiende a infinito al cuadrado, es mucho más infinito, o sea que el 1 es virtualmente despreciable. Me quedaría la raíz cuadrada de omega tau sub z al cuadrado, que sería omega tau sub z, 20 logaritmos de omega tau sub z. Esto es la ecuación de una recta. Eso que está allí, 20 logaritmos de omega tau sub z, es una recta de pendiente positiva. Y en este caso vamos a decir que es una pendiente de 20 decibeles por década. ¿De acuerdo? A lo que estimamos hace unas páginas atrás. ¿Okay? Entonces cuando omega tiende a 1 sobre tau sub z, tendríamos el término al cuadrado va a ser 1 más 1, 2. Sacando 20 logaritmos de raíz de 2, eso nos da 3 decibeles. Entonces, en el propio punto de frecuencia, que es 1 sobre tau sub z, allí la señal valdría 3 decibeles. Si es omega tiende a 0, vale 0. Quiere decir que en algún momento, cuando nosotros nos aproximamos a 1 sobre tau sub z radianes sobre segundo, la expresión del módulo empieza a subir y vale 3 decibeles, y luego su crecimiento es constante con una pendiente fija de más 20 decibeles por década, y cuya ecuación es 20 logaritmos de omega tau sub z. Eso es básicamente lo que estamos interpretando de estos resultados. Bueno, entonces efectivamente podemos ver en pantalla un poco el retrato sin mucho detalle de lo que sería el comportamiento del módulo de un cero de orden 1. A frecuencias bajas, por el límite que hicimos, vale 0 decibeles. Cuando llegamos a la frecuencia asociada a ese 0 de orden 1, en este caso omega 1, a partir de allí el módulo comienza a crecer linealmente con una pendiente de más 20 dB por década. Observen detalles importantes del gráfico. Omega 1 es la frecuencia donde ocurre ese 0. Pero siempre se toman décadas de diferencia en frecuencia. Entonces, una década hacia abajo, que sería como la décima parte de omega 1, sería 0.1 omega 1. Y una década por arriba sería 10 veces omega 1. Entonces, tendríamos 10 omega 1 hacia la derecha. Esos son puntos importantes referenciales porque de alguna forma acotan el comportamiento alrededor de donde está ocurriendo el 0, en este caso omega 1. Ahora tocaremos el aspecto de la fase del 0 de orden 1. Entonces, la fase, ya vimos que para representar la fase tenemos que tomar el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. Hacemos eso con la expresión del 0 de orden 1. Nos queda que la fase es el arco tangente de omega tau sub z. Ahora bien, hacemos lo propio que hicimos en el módulo. Tomamos las 3 frecuencias de referencia. Cuando omega tiende a 0, cuando omega tiende a infinito y cuando omega tiende al inverso de la constante de tiempo. En cada uno de esos casos obtienen valores específicos. Cuando omega tiende a 0, pues es el arco tangente de 0, que da 0 grados. Cuando omega tiende a infinito,
la arcotangente es igual a 90 grados porque es una asíntota. Si ustedes ven el gráfico del arcotangente, es una asíntota en 90 grados. Se acerca asintóticamente a ese valor. Y cuando omega es igual al inverso, me da la arcotangente de 1, que es 45 grados. Entonces tenemos 0, 45 grados y 90 grados en la expresión de la fase del cero de orden 1. Ok, en base a esos resultados que se obtuvieron, vemos que cuando la frecuencia tiende a ser baja, la fase es 0 grados. Ahora bien, cuando nos estamos acercando a la frecuencia del cero de orden 1, que en este caso omega 1, la fase no va a cambiar radicalmente, va a empezar a cambiar gradualmente, en este caso de forma lineal. Una década antes de omega 1 hasta una década después de omega 1. Esa fase va a ser en algún momento 45 grados justo en omega 1, como predice la ecuación que vimos. Pero va a ser un cambio gradual. Y luego, cuando estamos una década por encima de omega 1, pues la fase se va a establecer en 90 grados. O sea, 0, 45 y 90 grados para expresión de la fase. Ahora, hagamos lo propio con un polo de orden 1. Vamos a analizar la función de transferencia que solamente tiene un polo de orden 1. En este caso 1 sobre st tau sub p más 1. Hacemos lo propio para el módulo de la función de transferencia. Saquemos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado. En este caso, como hay un numerador y un denominador, arriba hay un 1, parte real 1, parte imaginaria 0, y abajo está el polo s tau sub p más 1. Entonces, la expresión del módulo en este caso sería 1 sobre la raíz cuadrada de omega tau sub p al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ok? Eliminando, pues, por supuesto, el 1 al cuadrado, queda 1. Bueno, como sabemos que tenemos que trabajar en decibeles, entonces hacemos 20 logaritmo de la expresión de la página anterior, para lo cual nos va a quedar 20 logaritmo de la parte que está en el numerador menos 20 logaritmo de la parte que está en el denominador. 20 logaritmo de 1 más 0, pues 20 logaritmo de 1, que va a ser 0, y menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado más 1. Entonces me queda menos 20 logaritmos de la raíz cuadrada de omega tau super al cuadrado más 1. Nuevamente, hacemos los tres puntos de referencia. Omega tiende a 0, omega tiende a infinito y omega tiende a 1 sobre tau sub z. Cuando hacemos eso y lo sustituimos en la expresión que tuvimos, nos queda que cuando omega tiende a 0, la expresión del módulo del polo de orden 1 es igual a 0 de b. Cuando omega tiende a infinito, la expresión del módulo del polo de orden 1 tiende a ser menos 20 logaritmos de omega tau sub p, que es la ecuación de una recta con pendiente negativa de menos 20 decibeles por década. Eso es lo que se lee, esa expresión que está allí. Y cuando omega tiende a 1 sobre tau sub z, entonces, bueno, el módulo va a ser igual tiende a menos 3 decibeles. Son respuestas muy concretas en 3 puntos y con eso podemos construir el diagrama. Ok, entonces hacemos el diagrama así, digamos, general del comportamiento del polo de orden 1, el diagrama de Bode del módulo. Cuando omega tiende a 0, la función de transferencia tiende a 0. Cuando omega tiende a infinito es una recta con pendiente negativa de menos 20 dB por década. Y en el punto donde vale omega 1, eso vale menos 3 dB. Ahí no se observa, igual que en la del cero orden 1, no se observa en el cruce entre la parte plana y la parte inclinada el punto menos 3 dB, pero sí está. Se supone que cuando uno evalúa en omega 1,
eso hace como un codito que pasa eh, menos 3 dB por debajo del cero. Obviamente los sistemas reales no tienen comportamiento tan eh, estrictamente lineales como están ellos, o sea que viene con cero y de repente pasa a bajar, sino que los cambios son graduales. Por eso es que aparece ese valor de menos 3 decibeles allí. Observen que lo que la pendiente de la pendiente se cumple. Ustedes ven que pasa de 0 a menos 20 en una década de entre omega 1 y 10 omega 1, entonces es una pendiente de menos 20 dB por década, tal como habíamos comentado. Ok, entonces ahora procedemos a hacer el análisis de la función de transferencia del polo de orden 1. Sabemos que la fase de la función de transferencia viene asociada con la arcotangente de la parte imaginaria de la parte real. En este caso sería la arcotangente de lo que está en el numerador, que es un 1, la arcotangente de 0 entre 1, menos la arcotangente del término que está en el denominador, que es el polo, se resta, como dijimos hace un rato, será menos la arcotangente de omega tau sub p entre 1. Simplificando los ceros y los unos, nos queda menos la arcotangente de omega tau sub p como expresión general para la fase del polo de orden 1. Tomamos nuevamente los tres puntos de referencia, cuando omega tiende a 0, cuando omega tiende a 1 sobre tau sub p y cuando omega tiende a infinito. Y eso nos da tres valores concretos. En el caso que cuando omega tiende a 0, la fase vale 0. Cuando omega tiende a ser 1 sobre tau sub p, la fase vale menos 45. Y cuando omega tiende a infinito, la fase tiende a valer menos 90. Tres puntos muy concretos de referencia. Si hacemos una representación de lo que obtuvimos, vemos que cuando omega tiende a 0, la fase vale 0. Cuando omega tiende a infinito, la fase vale menos 90 grados. Y en las cercanías de la frecuencia donde ocurre el polo, que es omega 1, una década antes, una década después, es una ecuación de una recta con pendiente negativa de menos 20 decibeles por década, que va cayendo paulatinamente. Aquí en este caso es una recta que baja linealmente desde el 0 hasta 90 grados. Obviamente, repito, cuando hace esos cruces donde hay un cambio de pendiente, eso no es en la vida real así. Simplemente en esos pasos pasa como que descendiendo un poquito gradualmente en esos codos o subiendo gradualmente en esos codos para responder al cambio de frecuencia y de pendiente. En el caso específico de la expresión 0 en el origen, eso no es un binomio, es un monomio, porque no tiene el más 1 asociado a él. En este caso, un 0 sería S tau sub z más 1, pero como es en el origen, desaparece el más 1. Entonces tenemos que el 0 en el origen es S tau sub z simplemente. Entonces el módulo de la función de transferencia pues no tiene S1, quiere decir que la parte real vale 0. Por lo tanto, el módulo vale omega tau sub z. ¿Okay? Expresamos la función de transferencia en decibeles de lo que acabamos de hallar del 0 en el origen. Nos queda 20 logaritmos de tau sub z, la ecuación de una recta logarítmica. Y la expresión de la función de transferencia de la fase de ese 0 en el origen, a no tener parte real, pues la fase es constante. La arcotangente de omega tau sub z sobre 0, que me daría infinito, pues estaría entonces 90 grados. Entonces una recta con una pendiente de 20 decibeles por década en el origen sería 20 logaritmos de omega tau sub z y una fase constante de 90 grados. En el caso de lo que se llama el polo en el origen, tenemos un solo polo sin el más 1.
asociado al binomio. Entonces queda un monomio allí, S tau sub P. Si hallamos la expresión del módulo de la función de transferencia, en este caso sería 1 sobre omega tau sub P, porque la parte real vale 0. Entonces, si hallamos la expresión del polo de origen, pero en decibeles, tomamos 20 logaritmos de esa expresión, cuya numerador vale 1, cuya denominador vale omega tau sub P, y nos daría menos 20 logaritmos de omega tau sub P, que es una recta con pendiente negativa. La pendiente es de menos 20 decibeles por década en el origen del sistema de Bode, en el diagrama de Bode. En el caso de la fase de la función de transferencia, bueno, tomamos la arcotangente de lo que está en el numerador menos la arcotangente de lo que está en el denominador, y nos da que en este caso la fase siempre vale menos 90 grados. Cuando se tiene un polo en el origen, la fase es constante y vale menos 90 grados. En pantalla tenemos ahora la representación del módulo del cero y el polo en el origen. Las líneas en color negro representan un polo que en este caso sería de orden 1 o de un 0 de orden 1, porque las S están elevadas a la 1 en los términos de Laplace. Entonces, en ese caso, el caso del 0 produce una pendiente, una recta con pendiente de más 20 decibeles por década, y en ese caso, en el caso del polo, produce una recta con pendiente de menos 20 decibeles por década. Repito, en el caso de un 0 de orden 1 y en el caso de un polo de orden 1. Si el 0 es de orden 2, o sea que si la S está elevada al cuadrado, o es un polo de orden 2, cuando la S también está elevada al cuadrado, entonces se produce una recta, pero la pendiente se duplica, porque se duplicó el orden. Entonces, en vez de tener una recta con pendiente de 20 dB por década, no, vamos a tener una recta con pendiente de más 40 dB por década. Y en el caso del polo, pues vamos a tener una recta con pendiente de menos 40 dB por década, que son las rectas que están en azul. Y así sucesivamente. Cuando va incrementando el orden de los polos o de los ceros, se multiplica por un factor respectivo la pendiente de ese polo y de ese cero. Y eso es un resultado importante en la parte de graficación. En el caso de la fase, pues ya vimos que cuando se trata de un polo, la fase es constante y vale menos 90 grados. Cuando se trata de un cero, la fase es constante y vale 90 grados. Los órdenes de ese polo y ese cero también afectan los valores de fase. Entonces, en este caso, si se trata de un 0 de orden 1, son 90 grados, pero si el 0 es de orden 2, entonces van a ser 180 grados. ¿Ok? Y así, y si el 0 es de orden 3, 270 grados, y así sucesivamente. Y en el caso del polo, si el polo de orden 1 la fase vale menos 90 grados, y si es un polo de orden 2, vale menos 180 grados, y así sucesivamente. Es decir, que el orden también multiplica el valor de la fase asociada a ese 0 y a ese polo en el origen. De aquí llegamos a la parte más importante quizá de esta clase. La idea no es hacer un gráfico detallado de los diagramas de Bode en módulo y en fase de determinada función de transferencia. La idea es hacer una estimación bastante aceptable de esa función de transferencia en base a su expresión de ceros y polos. Entonces, vamos a recurrir como una especie de verbalización que de alguna manera ilustra el comportamiento del cero del polo dentro del diagrama, y poder hacer un gráfico rápido ahí a mano alzada del diagrama de Bode, solamente con un par de puntos de referencia en frecuencia
y en módulo o frecuencia y fase. Entonces, lo primero, vemos allí, los ceros de orden 1 introducen una pendiente de más 20 decibeles por década. Y si es de orden 2, 40 dB por década. Y si es de orden 3, 60 dB por década. Eso lo quiero, una recta. Y hay una pendiente asociada que multiplicando dependiendo del orden. Los ceros de orden 1 introducen una fase de 90 grados donde ocurra, así sea en el origen, así sea en otro punto de frecuencia. Los ceros de orden 1 introducen una fase de 90 grados. Si el cero es de orden 2, 180. Si es de orden 3, 270 y así sucesivamente. Los polos de orden 1 introducen una pendiente de menos 20 decibeles por década. Y si es de orden 2, menos 40 dB por década. Y si es de orden 3, menos 60 dB por década. Tan sencillo como eso. Es una recta con una pendiente de tantos dB por década. Los polos de orden 1 introducen una fase de menos 90 grados. Eso lo vimos. Por lo tanto, si es de orden 2, menos 180. Y si es de orden 3, menos 270 grados. En el resultado de la expresión de la fase. Y lo que acabamos de comentar, el orden de un cero o de un polo multiplica proporcionalmente la pendiente o la fase respectivamente. Entonces, no pretendo que a la hora de pedir la representación del bode en módulo y en fases de una determinada función de referencia lo hagan con exactitud y calculando la pendiente usando un papel logarítmico y cosas así. No. Es una expresión muy general que ilustre estos aspectos que se han visto acá. Y con eso vamos a poder llegar a tener una idea bastante aceptable del comportamiento de la respuesta en frecuencia de un circuito electrónico, que es lo que vamos a pasar a estudiar en las próximas clases. En el caso de la bibliografía asociada a esta clase, usé como referencia el libro Sistemas de Control Continuos y Discretos de John Dorsey, editorial McGraw-Hill, en el capítulo 9. Sin embargo, hay muchos libros de sistemas de control que de alguna manera o explican más o explican menos, pero explican todo lo concerniente a los diagramas de Bode. Está el cubo, está el Ogata, está el NIS. O sea, hay varios libros, muchos de ellos están en la biblioteca central. Por lo tanto, cualquiera de ellos les puede servir como referencia para el estudio de esta parte de la materia. Es muy probable que ya la hayan visto en algún otro curso de la carrera, pero no quiero dejar por sentado que dominan esto y luego preguntarles cosas como que fuesen obvias sobre el sistema de control y específicamente sobre diagramas de Bode, porque puede ser que no lo recuerden. Entonces esto en estos momentos funciona como una especie de repaso. Entonces, en mi caso, pues tomé esta referencia bibliográfica, pero pueden usar cualquier otra que tengan a la mano.